amigas, socios, estimados, relacionados con nuestra asociación gremial. Ya estamos prestos para iniciar esta nueva reunión, este nuevo encuentro, pero vamos a dar algunos minutitos, como siempre, para que la gente que ya estaba preinscrita se siga incorporando. Les pido entonces que sigamos unos segundos de espera. Bien, ahora sí, muy buenos días nuevamente. Es un gusto volver a saludarlos en estos encuentros, más que conferencias o charlas, estos encuentros entre socios que siempre nos permiten, por lo menos a través de este sistema, estar en contacto y anunciarles que ya estamos volviendo a nuestra normalidad de funcionamiento presencial también en nuestra oficina de ACIMED, por si alguien nos quiere visitar, como era la costumbre antiguamente. Hoy día tenemos otra interesante conversación, ¿no es cierto? Cómo optimizar la logística en medio de incertidumbre de los mercados. Y viene de Yapa, claves para comprender y actuar. Nuestro expositor hoy día, que ya está presente, Pablo Ortiz, que ya se los presento, pero no podemos partir, ¿no es cierto?, sin recordar esos consejos que siempre les damos, decirles que estarán silenciados los micrófonos para no tener ruido ambiente. En el chat de la plataforma, como si bien lo saben, pueden escribir preguntas, aportes, inquietudes, para que nuestro invitado las pueda responder al final o durante la presentación, si así él lo estima. Y como siempre, terminada la conferencia, se enviará un link donde podrán descargar esta presentación, que puede servir entonces como elemento de consulta ante otras reuniones internas que puedan tener. Como siempre, el saludo de nuestra asociación para todos ustedes, deseando que en estos tiempos estén todos bien de salud y la empresa ojalá pasando un buen momento. Las estadísticas nos dicen que estamos dentro de todo con trabajo, lo cual es importante, problemas de transporte, problemas de materias primas a lo mejor y de mano de obra, pero los empresarios y las empresas siempre hemos salido adelante sin dificultades como esta, así que mucha fuerza y a seguir adelante. Quiero agradecer, aquí me van a retar porque me salgo el libreto, pero quiero agradecer a todos los que pudieron contestar la encuesta de remuneraciones, ¿cierto? Que nos permite entonces emitir este documento que es de consulta ante contrataciones y otros eventos de ese tipo. Como siempre, agradecerles a todos porque siempre hemos seguido juntos y esto no solo lo vemos, ¿no es cierto?, en las conferencias que damos o en los saludos que nos llegan,
sino que lo vemos también en la participación que han tenido todos ustedes en nuestras corporaciones. Eso es la forma que tenemos nosotros de apoyar el crecimiento y el desarrollo de la empresa, ¿no es cierto? Nuestra OTIC, nuestro CIMET Asesoría, nuestra corporación nacional, que estamos funcionando casi presencialmente en forma completa, ¿no es cierto? Tenemos también nuestro OTEC, entregando capacitación de primera para crecer, ¿no es cierto? Nuestros eventos y servicios, y por supuesto nuestro centro de evaluación y certificación de competencias laborales, que es un reconocido, un esfuerzo mayor para reconocer a los trabajadores que no tienen el título o que trabajan fuera de lo que estudiaron, esas competencias laborales que mucho les sirven para poder tener empleabilidad. El Comité de Personas de ACIMET los invita a participar de la próxima charla, ¿ya? Esta va a ser el día martes 12, para que ya lo anoten en su agenda. La charla online Comité de Personas es nuestro ya conocido y amigo siempre de ACIMET y participante del Comité de Personas, don Luis Parada, socio líder del área laboral de DLA Piper en Chile, tema modernización de la dirección del trabajo. La verdad que siempre hemos querido saber qué está pasando ahí, que suena interesante que lo cuente Luis Parada en una versión y una cercanía que siempre ACIMET agradecido. Día martes 12 de octubre, 9:30. Bien, vamos entonces a nuestro saludo correspondiente para nuestros queridos auspiciadores que también nos ayudan a mantenernos funcionando. Me refiero, por supuesto, a los héroes para vivir con ganas, tan importante en estos tiempos, la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. ASA, Acero Sostenible, el mayor productor de acero reciclado en Chile. Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC ACIMET, sin lugar a dudas, capacitando, pero capacitando para crecer. Credit Core Capital, aliados potenciando sus decisiones. Indura, del grupo de Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. GIMSA Industrial, cuidamos el acero. ACIMET Asesorías, apoyando y fortaleciendo tu gestión. Leitat, Instituto de Desarrollo Tecnológico, que mucho nos está ayudando ahora y está a servicio de todas nuestras empresas, agregando valor a su empresa. OTIC ACIMET, un apoyo siempre al área de personas. Y South Metal, especialista en ferroaleaciones y metales para la metalurgia. Por supuesto, siempre presente CAP Acero, porque siempre está con Chile. Señores, estimados amigos y amigas, quiero dejar con ustedes a quien nos dictará hoy día esta conferencia. Él es don Pablo Ortiz Maldonado, ingeniero industrial y MBA, con más de 10 años ligado a la industria metalúrgica de distintas posiciones y en varios países. Él es fundador y gerente general de South Metal, también auspiciador nuestro. Amigos, quiero dejar con ustedes a don Pablo. Don Pablo, muy buenos días. El micrófono está a su disposición. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar presentes en esta charla que más que charla es un poco como decía Marcelo, es una conversación entre socios, donde voy a intentar darles, transmitirles algunas claves, como dice ¿no es cierto? el eslogan de la presentación, para poder comprender un poquito qué es lo que está pasando y en base a eso cada uno de ustedes pueda tomar medidas de acción. Así que bueno, entiendo que después se abre un espacio de preguntas, con lo cual encantado, creo que esa es la parte que más ansío que llegue. Bueno, voy a proyectar. Ahí me confirman por favor si está todo ok, si la pueden visualizar. Sí, está todo ok. Genial. Genial. Un minutito. Ok. Bueno. Déjenme minimizar esto. Perfecto. ¿Dónde estamos parados hoy? Hoy creo que, bueno, todos sabemos que los fletes han incrementado a niveles, incluyen algunas rutas por encima del 500%, por ejemplo, como ha sucedido en las rutas especialmente desde Asia a Sudamérica. Poca frecuencia de rutas, es difícil conseguir barcos, es difícil
tiempo atrás, cuando uno quería salir desde Europa o desde Asia hacia Chile, se demoraba 2 semanas, y hoy ese tiempo se ha incrementado es incierto, la verdad es que es por ruta, pero puede demorarse hasta 3 meses. Y las estadísticas dicen de que además solo el 40% de lo que está arribando a los puertos respeta realmente su fecha de arribo, con lo cual evidentemente esto complejiza mucho más para aquellos quienes están planificando las compras, ¿no?, de cada una de sus empresas. Y un par de datos solamente para contextualizar: el 80% del comercio exterior se hace vía marítimo. En cuanto a volumen y en cuanto a valor, representa el 70%. Ahora, ¿todo esto se hace en contenedores? No. Más o menos de ese 80% del volumen, un 50-60% efectivamente se moviliza en contenedores, lo cual es enorme, es enorme. Los datos son siempre, todos los datos que vamos a hablar acá son en valores que son difíciles de repente de cuantificar. Bueno, las navieras siempre estuvieron argumentando para todo esto que les exponía, para todo este gran incremento de precios, para toda esta falta de disponibilidad de contenedores, para toda esta dificultad en conseguir reservas. Las navieras estuvieron argumentando que todo esto se debía a déficit en los puertos en tierra. Básicamente tiene que ver con que bueno, efectivamente hay rebrotes en los distintos puertos, efectivamente hay menos personal, hoy hay muchos protocolos, todos los procesos se hacen más lentos, y todo eso es cierto. Lo que sucede es que ya no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estamos a 18, 20 meses desde el inicio de la pandemia, y todas estas cositas, evidentemente que se han ido solucionando, porque todos los países están un poco mejor a como estaban hace 12 meses atrás, y los precios continúan al alza. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, ok, ¿hasta dónde todos estos argumentos son ciertos y hasta dónde hay algo más? Y eso es un poquito lo que voy a intentar transmitirles en esta presentación, y en el fondo la idea que les voy a terminar transmitiendo es de que hay un poco de todo acá. No existe una única razón por la cual los precios están súper elevados, niveles récord, sino que es un conjunto de cosas. Para poder explicarles esto, voy a irme un poquito más atrás, desde el inicio de la pandemia, para explicarles un poquito cómo fue la secuencia. Creo que acá están, digamos, esas claves para comprender, ¿no? Y es importante que nos pongamos en contexto y entendamos que el mercado de las navieras es un mercado que ha estado bastante castigado durante muchos años. De hecho, el problema siempre fue el inverso: había una sobreoferta de capacidad. Cada vez buques más grandes para mayor capacidad de contenedores. Entonces, claro, evidentemente que los precios eran súper bajos. Y para darle algunos ejemplitos de esto, un transporte marítimo desde Shanghái a San Antonio o Valparaíso costaba lo mismo que un transporte terrestre desde Santiago a Mendoza, que tiene que cruzar la cordillera. O un transporte desde San Antonio hacia Callao, en Perú, costaba $300, $400, cuando el terrestre cuesta 2.000. Entonces, es cierto que los precios eran demasiado bajos. Y esto se sostuvo durante mucho tiempo, hizo que varias de estas empresas quebraban, se volvieran a inventar, eran rescatadas, etcétera, por los distintos estados, eran subsidiadas, etcétera. Siempre es importante entender esto, ¿no? Porque, bueno, nos va a permitir terminar de entender por qué ahora estamos con niveles de precios altos. Llega la pandemia, evidentemente estas empresas que ya venían castigadas decidieron, lógicamente, y yo creo que es lo que hubiésemos hecho cualquiera en nuestras empresas, quitar buques de las rutas, suspender puertos, o sea, básicamente proteger sus finanzas. De repente, como ustedes saben, empieza a reactivarse China primero, cuando todo el resto del mundo estaba paralizado, y sobre todo
hay una gran demanda desde Estados Unidos, y gran parte de esta crisis se explica por el comercio entre China y Estados Unidos, como muchas otras tantas cosas, porque mueve la economía del mundo. Claro, los americanos, al estar encerrados, creció muchísimo el comercio electrónico, y eso hizo que traccione mucho la compra de mercadería desde China. Lo que sucede en ese momento es que las empresas navieras dicen, bueno, ok, vamos a mantener esta restricción de los servicios un poco más, a ver qué es lo que sucede, a ver si esto realmente es una reactivación o no. Y efectivamente, los precios de los fletes empiezan a subir. Se solía decir de que habían pocos contenedores, y la realidad es de que el tema del faltante de contenedores siempre existió. Eso es prepandemia. Sí es cierto que cuando de repente China se activa, bueno, los contenedores no estaban donde tenían que estar. ¿Dónde tienen que estar los contenedores? En Asia. Porque generalmente los contenedores se cargan en Asia y de Asia salen para el mundo. Porque 8 de las 10 navieras más grandes del mundo son chinas. Entonces, siempre ese es como el lugar donde tiene que estar retornando un contenedor para poder cargarse y ser reenviado nuevamente. Esto es súper importante marcarlo, porque al principio empezó a pasar de que efectivamente, lo que decía, distintos puertos se empezaban a activar, pero todos los puertos con un montón de limitaciones en cuanto a capacidad de personal, rebrotes permanentes, mucho protocolo, muy complejo poder retirar una mercadería de un puerto, algo que ya era un proceso que era bastante manual y tedioso. Bueno, al principio fue mucho más tedioso y mucho más manual. Recién ahora se empiezan a digitalizar muchas cosas, porque creo que la pandemia ha llegado a acelerar la digitalización de un montón de aspectos. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo en este momento. Entonces, en el fondo, lo que sucede acá es un conjunto de cosas. Claramente, hubo mucho río revuelto, y acá las navieras efectivamente sí lo aprovecharon y ajustaron su oferta. Entonces, al principio era difícil poder saber de que los precios estaban disparando por 8, por 10, porque las navieras estaban ajustando su oferta, porque uno dice, bueno, pero esto suena muy conspirativo. ¿Cómo hacen las navieras para alinearse siendo tantas? Es difícil, no me lo imagino. Tiene mucho más sentido que sea por todo el problema del COVID, por de repente un crecimiento rapidísimo de la demanda, pasó de estar parado a activarse muy fuerte por China y Estados Unidos, tuvieron que ponerse en movimiento nuevamente. Entonces, era difícil pensar de que pudiera haber algo más allá de todas las consecuencias propias de la pandemia. Un poco repitiendo lo que decía, hoy, 18 o 20 meses post inicio de la pandemia, los precios siguen por las nubes y todos esos problemas se han empezado a solucionar. Entonces decimos, bueno, que evidentemente acá hay algo más, y lo que nos damos cuenta es de que, en verdad, 8 de cada 10 contenedores lo hacen en 3 alianzas marítimas. Hay una concentración de la oferta que es brutal. Eso se puede ver claramente acá. En el fondo, no son más que 3 jugadores que manejan el 80% del mercado. Bueno, evidentemente que esto simplifica la capacidad para ponerse de acuerdo. A ver, esto quiero destacarlo, no es que se ponen de acuerdo en cuanto a cuánto vamos a cobrar por una ruta. Sí se ponen de acuerdo en cuanto a la capacidad de abordar ciertas rutas, o sea, primero retirar buques del mercado, después decir vamos a darle prioridades a estas rutas y a estas otras no. Entonces, es una alianza un poco más operativa, no es comercial, entre comillas, porque lo cierto es que cuando uno quiere cotizar un transporte de una parte del mundo a otra, uno puede cotizar con cualquiera de estas navieras que están acá, y la diferencia de precios nunca es más de un 20%. Suele ser bastante parecida, marginal. Entonces, en el fondo, esto se traduce todo en, bueno, ok, ¿cuál de todas estas navieras puede darme un espacio?
esta gran concentración de la oferta, evidentemente que generó esto. ¿Qué es esto? Bueno, acá se pueden ver todas las rutas, desde Asia hacia Norteamérica, hacia Sudamérica, hacia África, Europa, etc. Cómo todas han tenido este incremento brutal de precios. La segunda, esta que está en moradita, es la que va la ruta Shanghái-Santos, que es en Brasil, probablemente Santos sea probablemente el puerto más importante de Sudamérica, y vean cómo un contenedor que costaba en el orden de los $1.500, $2.000, esa ruta por contenedor, hoy está en el orden de los 9.500, 10.000. Esta situación al día de hoy se mantiene, siendo que Santos no tiene ya ningún problema operativo o de COVID o protocolar. Y acá aparece un jugador más en toda esta ecuación que nos va a permitir terminar de comprender por qué la situación se mantiene. Son aquellas empresas, en que se dedican a chartear, como se le dice, que básicamente es alquilar los buques portacontenedores. ¿Qué pasa? Evidentemente de que al subir el precio del contenedor, evidentemente que si yo tengo un buque y estoy viendo que la rentabilidad que obtienen por ruta es mucho mayor, bueno, yo voy a elevar el precio, mi tarifa diaria. Por ejemplo, un buque Panamax, que más o menos es un buque que, para que se den una noción, carga en el orden de 5.000 contenedores de unos 20 pies, que son los que suelen operar acá en la región, superan los $50.000 diarios. ¿Sí? Es 4 veces más a los valores prepandemia. Yo ahí les coloqué un casito, que es uno que sucedió ahora en julio, donde se registró un buque más o menos de una capacidad similar, de 5.042 TUE, 20 feet equivalent. O sea, es el equivalente, es una unidad de medida que se usa, que no es precisa, pero es una forma para que las personas puedan dimensionar que ese es un contenedor que pudiera llegar a cargar 5.042 contenedores de 20 pies. Bueno, la tarifa diaria es de $160.000 para el tráfico entre Asia y Europa. Generalmente son contratos a 90 días. Es decir que, bueno, va a recibir, el dueño de ese buque va a recibir 14,5 millones, que es el doble de lo que recibía hace solo 6 meses. ¿Qué significa esto? De que toda esta situación se va retroalimentando. ¿Hay faltante de contenedores? Sí. ¿Hay demoras en la cadena de suministro? Cada vez menos. La hubo muy fuerte, cada vez menos. ¿Hay una reactivación de la demanda? Sin duda, pero ese boom de reactivación de la demanda ya pasó, ya el mundo en general ya se despertó. Entonces, todas estas cosas hacen más una contracción de la oferta, hacen que los precios de las rutas suban, pero automáticamente, si yo soy una persona que estoy alquilando un buque portacontenedor, también te subo mi tarifa, la situación se va retroalimentando. Entonces, lo que se puede ver acá en este gráfico es la relación directa que hay entre el costo diario de un buque y la tarifa de una ruta X. Es una relación que es directamente proporcional. Y estamos dentro de este loop, donde, bueno, evidentemente que las rentabilidades, cuando uno mira las rentabilidades de las empresas navieras del último trimestre, son récords, absolutamente récords, y dice, bueno, ok, estamos en un loop en el cual no pareciéramos entender cuándo vamos a salir de esto. ¿Qué es lo que pasa en la región? Imagínense que toda esta situación que les acabo de comentar es general y pasa, le pongo en primera división, o sea, pasa en las rutas entre Europa, Asia, Norteamérica. ¿Qué sucede? Que son economías desarrolladas, donde generalmente tienden, ¿no?, a importar insumos y exportar manufactura, y eso hace que tenga una balanza comercial bastante equilibrada entre entrada y salida, porque en el fondo esto se trata de tener un contenedor todo el tiempo en movimiento. Entonces, si es mucho más lo que llega, lo que entra, que lo que sale, o viceversa, se genera un desbalance que evidentemente que las navieras lo evitan. Y es efectivamente lo que sucede acá. Ustedes saben que en Chile, en Argentina, somos unos grandes exportadores de materia prima e importadores de productos terminados. Entonces, tenemos un peligroso, yo le pongo ahí, desbalance en ese mix. Incluso sucede mucho de que
no sé, el caso de Argentina, que es un gran exportador de, no sé, de alimentos, muchas de estas cosas no van ni siquiera en contenedores, van en carga suelta. Y después queremos que llegue un contenedor de una importación, pero ese contenedor después no sabemos cuándo esa empresa naviera, que tiene que decidir entre mandar ese contenedor a Argentina, y no sabe cuándo va a ser su retorno. Dice, no, a ver, para, yo tengo que, estos contenedores tengo que disponibilizarlos en aquellas rutas donde evidentemente son más rentables y estables. Entonces, no la enviemos a Sudamérica, enviémoslas a Europa, y enviémoslas a rutas mucho más cortas, que soy que tengo un ida y vuelta permanente. Entonces, toda esta situación está grabada para nosotros en la región, está grabada por la naturaleza de nuestras economías, está grabada por las distancias, y además, sí, principalmente yo diría que son esas dos razones. Sumado que evidentemente que claro que nuestros puertos acá tampoco son los más ágiles, y eso también, digamos, es un factor que suma. Existen ciertos orígenes, hoy pongo que son extremadamente complejos, y esto me pareció importante hacer un parate acá, porque, por ejemplo, India es un puerto donde, cualquier puerto de India hoy, yo les diría, evítenlo. Evítenlo porque el tiempo es muy incierto, los indios suelen decirte sí a todo, con el afán de vender, y uno efectivamente de repente cree que está comprando, y está comprando a buenos precios, y eso efectivamente es así, y vamos a suponer que al productor, o el proveedor lo conocemos, y que la calidad es buena, y eso está todo perfecto, y después nos damos cuenta de que no podemos sacar nunca el contenedor. Y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3. Y ustedes saben que eso, evidentemente, no es sostenible. Bueno, India hoy yo diría que es extremadamente complejo. Esa es la situación que está dando hoy en la ruta entre India y Chile, o India y Argentina. China sucede algo similar, es con mucho esfuerzo se destraba, ¿no? Pero también está bastante afectado por todo esto. Sudáfrica, ni hablar, y acá hay que entender también los problemas que suceden dentro de cada país. Sudáfrica viene saliendo también de una crisis, yo diría un movimiento social que hubo en los últimos meses, y eso hizo que haya muchos paros en los puertos, es algo que ya no había en rutas, los contenedores ni siquiera alcanzaban a llegar porque estaban las rutas cortadas, empezaban a llegar a Durban, para de Durban poder salir hacia por ejemplo, hacia Valparaíso, la ruta Durban-Buenos Aires, o la ruta Durban que va por Panamá, o va por debajo y llega a San Antonio, estuvo, yo les diría que con cero disponibilidad hace 20 días atrás. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto van a tardar las tarifas en volver a los promedios de los años anteriores? ¿O cuándo esta situación de disponibilidad se va a normalizar? Y acá hay respuestas para todos, estimados, hay respuestas para todos. Sucede por un lado de que depende a quién se lo preguntes. Nadie lo sabe, la realidad es que nadie lo sabe. Algunos te dicen, no, esto tendería en el primer o en el segundo trimestre del 2022, debería tender a normalizarse. Otros te dicen todo el año 2022 con seguridad. Entonces es un panorama bastante incierto. Lo que sí sabemos es que han empezado a aparecer estas cositas, que a mi punto de vista creo que son súper positivas, y creo que van a acelerar la normalización. Hace poco, esto va a haber en agosto, ahora, MSC Industries, que básicamente esto es una empresa que, como si fuera IKEA, un fabricante de muebles, demanda ante la Comisión Federal, a la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos, lo cual es el primer caso en el que un importador lo hace eso en la historia, y le exige al gobierno de Estados Unidos que investigue estas conductas oligopólicas de tarifa injusta y razonables, y de una competencia desleal. Acto seguido, ahora el 2 de septiembre, un gran grupo de productos químicos hace exactamente lo mismo. Entonces empiezan a aparecer demandas hacia las navieras, hacia estas tres alianzas, desde empresas o conglomerados de empresas con un peso específico importante. 4 de octubre, ahora, fíjese esta nota que tiene
súper fresquita, los bancos centrales del mundo, o sea, estamos hablando del Banco Central de Estados Unidos, con el de Inglaterra, el de Japón, con Christine Lagarde, dicen, este tema va a generar que se empiece a disparar la inflación y que se perjudique el crecimiento del mundo post pandemia. Entonces, hoy ya nos damos cuenta que, ok, el agua bajó, todos los temas operativos, todas estas ralentizaciones en los puertos terrestres evidentemente disminuyeron. Hoy los puertos están bastante más digitalizados, se está permitiendo que mucha documentación sea en forma electrónica y no tanto en papel físico. Hay mayor disponibilidad de personal. Entonces el agua bajó la espuma y los precios siguen por las nubes. ¿Y qué está pasando? Y entonces empiezan a aparecer estas demandas. Que obviamente estas demandas son atajadas rápidamente. De hecho, la demanda, perdonen, voy a ir un poquito para atrás, esta demanda acá de MSCI Industries es muy curioso porque esto pasó el 5 de agosto y hace una semana salió que ya habían resuelto la disputa, pero que no podían decir cómo lo habían resuelto porque, bueno, habían cierto acuerdo de confidencialidad. Entonces, las empresas navieras rápidamente están atacando estos casos y lo están resolviendo. Pero ya es como querer tapar, ¿no es cierto?, el sol con un dedo. 9 de septiembre, CMA dice, bueno, está bien, a partir de ahora, todas las tarifas spot, es decir, no en aquellos acuerdos que ya tenemos, pero sí en todas las tarifas de rutas que sean spot, que sean espontáneas por una compra puntual, no voy a incrementar mis precios hasta febrero del 2022. Bueno, esto es una señal, y esto evidentemente que va a ir traccionando a las otras. Entonces, perdón, ver un poquito más atrás, nosotros tendemos a pensar de que toda esta exposición que hay en este momento efectivamente va a ser que en el transcurso del 2022, imposible saber cuándo, pero que en el transcurso del 2022 esta situación tiende a normalizarse. Ahora, ¿van a volver las tarifas prepandemia? Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. Yo creo que en la gran mayoría de las rutas nos vamos a parar en algún punto intermedio entre la locura que tenemos hoy y los precios extremadamente bajos que teníamos prepandemia. Que sería, y esto ya es una opinión personal, sería, yo creo, lo razonable, buscar esos puntos un poquito más de equilibrios. Ahora bien, ¿cómo mitigamos esto? Bueno, voy a darle acá como, ya entrando un poquito en, esas fueron, a ver, las claves para comprender, para que se entienda de que acá es un mix de un montón de cosas, fue un mix de un montón de cosas, había mucho río revuelto, evidentemente que las empresas navieras han tenido rentabilidades monstruosas los últimos 12, 18 meses, y eso no es una opinión personal, eso está en los balances, esa información es bastante pública. Y hoy, bueno, evidentemente que la situación se tiene que normalizar. Ahora, quería darle esas claves para que se pueda entender. Después, si en todo caso, en la parte de preguntas y respuestas, profundizo un poco más en donde no haya quedado muy claro. Pero es importante el mensaje de que la situación no es muy clara. Nadie tiene muy claro muy bien qué es lo que está pasando, y eso es súper intencionado. Es exactamente lo que se buscó todos estos últimos meses. Vías de mitigación. Y acá quiero entrar un poquito en estas claves para actuar, ¿no es cierto? Y les voy a dar algunos tips más en un plano general, y después les voy a comentar lo que estamos haciendo nosotros. Por supuesto, comprar con mayor anticipación. Nosotros creemos que al menos el doble a los niveles prepandemia. Y eso tiene que ver mucho porque, por ejemplo, después pongo comprar mayormente desde Europa. Muchas de las mercaderías que vienen desde Europa hacia Chile en particular salen desde Rotterdam. Rotterdam es el puerto, diría, quizás por excelencia desde Europa. Tiene que ver mucho con su ubicación geográfica. Tiene la flexibilidad, primero que es una gran zona franca, exenta de impuestos, y además que tiene la flexibilidad de que por su ubicación permite llegar en 25 o 30 días a Buenos Aires o a Santiago, en 20 días a Brasil, y lo mismo hacia Asia.
Generalmente cuando uno toma una reserva desde Rotterdam a Santiago, se demora diría 10 días, 2 semanas en salir. Hoy uno no se demora menos de un mes. Por eso digo al menos el doble. Protegerse a aquellos orígenes más complejos. Definitivamente, si ustedes tienen la posibilidad, muchas veces uno no tiene la posibilidad, porque el material uno lo consigue mucho más barato en China y el bolsillo manda, evidentemente. Pero si pueden darse en algún punto el lujo de protegerse en este momento de China, de India, de Sudáfrica, de Turquía, mi sugerencia es que lo hagan. Si pueden además, yo creo que esto es un recontra plus, buscar productos, calidades alternativas dentro de la región, principalmente Brasil suele ser una buena fuente de suministro, porque, solo la economía de Brasil creo que supera, no sé en qué proporción, al resto de Sudamérica en conjunto. Bueno, si pueden hacer uso de eso, definitivamente tomen esa opción. Por supuesto, incrementar los niveles de stock de seguridad, principalmente porque uno planifica, y esto quienes están en compras lo van a hacer entender. Uno dice, bueno, perfecto, pero yo compré y entonces sé que me va a llegar más o menos en esta fecha, y entonces tengo tiempo para comprar, voy a volver a comprar este producto, lo voy a comprar en 30 días más para que me llegue con 30 días de desfasaje hasta compra 1. Entonces de esa manera no afecto a mi caja y trabajamos lo más aceitado posible sin afectar la finanza de la empresa. Eso lamentablemente hoy es peligroso, porque puede que esa compra 1 nunca salga. Y entonces se te empieza a juntar con la compra 2. La única manera de solucionar eso es comprar con muchísima más anticipación y darle prioridad a tener el suministro más que a la caja o a las finanzas de la empresa. Esto la verdad es que no sé, yo creo que nos sucede a nosotros y creo que le sucede a muchas empresas. Evidentemente que no está lejos de ser lo óptimo, porque tenemos un montón de stock. De repente puede pasar que tengamos un montón de stock ahí inmovilizado, y evidentemente que a los gerentes de finanzas esto no les gusta nada, pero mejor que tener, peor que tener el stock inmovilizado es no tener el stock, es querer vender y no tener el producto. Y después digo, bueno, exigir al menos 7 días de MURRASH. ¿Qué es el de MURRASH? Esto un poquito más técnico, pero en parte que se los menciona. El de MURRASH es el tiempo cuando llega el contenedor y uno hace el retiro de la mercadería, ya sea que desconsoliden en un mismo puerto o desconsoliden en su planta. Uno después tiene que devolver el contenedor vacío al puerto. Esos días se denominan de MURRASH. ¿Por qué digo? Esta parte es negociable hasta cierto punto. Si ustedes pudieran exigir 15 días, exíjanlo, es poco probable que lo consigan. Pero lo cierto es que tiempo atrás, con 3, 4, 5 días de MURRASH, uno alcanzaba porque esto era bastante dinámico, pero hoy efectivamente los puertos generalmente están congestionados. Y entonces, si uno pide menos de 7 días de demurraje, no alcanza a devolver el contenedor en tiempo y forma, y arranca un taxímetro, y entonces es otra vía de ingreso de fondos para las navieras, y es un poder tremendamente asimétrico, porque no te queda ninguna opción distinta más que pagarlo. Y bueno, sigue incrementando un poco el costo real de esa mercadería que estamos importando. Y ahora les voy a contar muy rápidamente qué es lo que estamos haciendo nosotros. South Metal es una empresa dentro de las pymes, entonces es una empresa minorista. Perdonen, voy para atrás porque estos gráficos, lo que yo les quiero transmitir acá es que, claro, si vos sos IKEA, si vos sos Walmart, lo que haces es lo que está haciendo ellos. Alquilan directamente un barco portacontenedores y dicen, ¿saben qué? Voy a controlar yo todo lo que pasa en mi mercadería. Yo no puedo depender de si me dan o no me dan un espacio. O IKEA dice directamente, lo voy a comprar yo. Voy a comprar los contenedores y voy a comprar yo el buque portacontenedor, y yo me voy a encargar de controlar todo el proceso. Y está perfecto, pero imagínense si uno es una empresa, es como un rubro, efectivamente es mayorista y minorista.
si uno está dentro del minorista, que básicamente están casi todas las pymes, donde uno no es un importador de un volumen monstruoso de contenedores, sino que se importa 8, 10, 15, 5 contenedores al mes. Bueno, las prioridades es muy difícil que una naviera le asigne prioridad. Definitivamente no es lo mismo ser CSU hoy que ser South Metal. El poder de negociación es tremendamente, digamos, menor en el caso de South Metal. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, afortunadamente pudimos, porque la persona también quería, nuestra persona que está encargada de comercio exterior hoy maneja la logística desde Valencia. Eso te permite estar más cerca, estar más conectados y mejorar mucho las comunicaciones y hacer todas las comunicaciones mucho más dinámicas y mucho más cercanas. No es fácil de repente estar de este lado acá en Sudamérica y que las empresas navieras nos atiendan como nos gustaría que nos atiendan. Porque en el fondo no somos más que una empresa más que está pagando un servicio y que lo está pagando caro y que lo único que quiere es que su mercadería llegue en tiempo y forma. En nuestro caso, estamos controlando las mercaderías desde los distintos orígenes, es decir, nosotros solíamos comprar mucho para aquellos que estén familiarizados con los Incoterm CFR o CIF San Antonio, eso significa de que a quien le compramos es el encargado de dejar la mercadería en puerto chileno. Como teníamos muy poco control sobre esto y nunca sabíamos efectivamente cuándo íbamos a recibir el producto, bueno, nos vimos obligados a ser nosotros los que controlamos toda la logística. Entonces hoy nosotros tratamos en los orígenes, incluso ex-work, que significa esto, que vamos y buscamos la mercadería en las plantas de los proveedores, y nosotros nos encargamos del transporte de la planta hasta el puerto de origen, y del puerto de origen hasta el puerto de destino, y del puerto de destino hacia nuestra bodega. Es decir, hemos tenido que controlar toda la cadena logística. ¿Es lo ideal? Desde un punto de vista económico, no. No. Pero acá, en muchas de estas decisiones, el punto de vista económico quedó un poquito relegado por lo que les mencionaba anteriormente. Hemos tenido que cerrar alianzas con 2 empresas de forwarding, diciéndoles, ok, está bien, nosotros, señores, no somos SU, pero queremos concentrar la mayor parte de nuestra cadena logística en ustedes, por favor, denos prioridad, por favor, denos espacio. Y si uno está todo el tiempo jugando al mercado spot, es decir, existen un montón de empresas que se dedican a hacer este forwarding, que básicamente son los que se comunican con ellos se dan vuelta y se comunican, contratan a su vez a las empresas navieras, pero si uno está todo el tiempo jugando a, ok, tengo que traer esta mercadería desde China hacia San Antonio, lo voy a cotizar con 5 empresas, y una semana después o 15 después tengo que traer estos 2 contenedores de Europa, lo voy a cotizar con estas mismas 5 de nuevo. Bueno, estas que les cotizaron, la que no ganó, todas las que no ganaron, la segunda vez, si vuelven a no ganar, pierden interés, y ustedes definitivamente pierden prioridad. Y la tercera vez que quieran cotizar, les van a dar poca relevancia. Entonces es importante acá decir, no, esa práctica que es súper sana, no la puedo hacer. Tengo que seleccionar 1 o 2 y decir, ok, yo voy a trabajar en mis importaciones y exportaciones con vos. Necesito que me asignes prioridad. El cuarto punto es estar extremadamente informados. Alerta rebrotes, de repente esto está pasando en Ningbo, un puerto chino, hace un mes hubo un rebrote y hay un rebrote en un puerto chino y China estornuda y a nosotros nos da una neumonía. Entonces, muy importante hoy más que nunca estar súper pendientes y encima de la pelota de lo que está pasando. Y además de lo que sucede en los escenarios políticos ambientales de cada país. A ver, después probablemente si no sé, podamos dar una segunda charla para, por ejemplo, más específica para los que están en el círculo de fundidores, porque de repente más específica en función de las materias primas que ellos tienden a utilizar. Y acá les voy a dar un ejemplo de nuestra industria. China
hace una semana, te diría 15 días, les diría, perdón, el gobierno chino, para poder lograr y controlar las emisiones, pidió la reducción de ciertas plantas productivas, pidió una reducción de emisiones y pidió un control de sus suministros de energía. Entonces muchas plantas tuvieron que reducir sus capacidades, incluso algunas cerrar en forma temporaria, y el mercado chino lo primero que se preocupa es de no dejar desabastecido al mercado interno. Entonces, ciertas materias primas que uno las tenía compradas en China hace 2 meses, el gobierno impone estas restricciones, y algo que debería haber salido 2 semanas después, nos damos cuenta que está trabado y que no sabemos cuándo va a salir, y entonces tenemos que tener la capacidad también de pivotear rápidamente. Y después, por último, bueno, ojalá tener acuerdos con sus clientes lo más amplio posible, donde los acuerdos sean del tipo que yo te empiezo a entregar a partir de, no sé, dentro de 3 meses, no dentro de un mes, porque hoy dentro de un mes no logran traer nada de ninguna parte del mundo, y en 45 días, si me apuran, les digo que tampoco. O sea, el plazo mínimo, y corriendo y transpirando muchísimo, no son menos de 60 días, considerando que lo van a traer desde Europa, lo que van a traer. Entonces, tienen que pensar que cualquier acuerdo que haga con un cliente, lo más sano es decir, ok, te empiezo a entregar en 4 meses, y hagamos un acuerdo para tu consumo de por lo menos 3 meses. O sea, tenemos que intentar buscar acuerdos lo más macros y lo más amplios posible. Bueno, por todo esto que les mencionaba, ha quedado demostrado de que el sistema es frágil, es sensible, está fuertemente interconectado. Sucedió con el canal de Suez, estuvo parado el canal, no sé, creo que fue una semana. Todo fue, lo que sucedió en esa ruta del Mediterráneo impactó en las rutas de todo el mundo, y ustedes dicen, ¿y eso qué relación tiene? Probablemente, desde el punto de vista operativo, ninguna, pero evidentemente que esto es más río revuelto. Y mientras más río revuelto, bueno, perfecto, vamos a aprovechar esta situación. Y automáticamente eso se tradujo en un incremento de precios hacia rutas hacia Sudamérica, que poco tenían que ver. Esas son un poquito las claves, perdonen, para comprender y para actuar. Y bueno, los dejo abiertos a todas las preguntas, así hacemos esto un poquito más una conversación y no tanto un monólogo. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Ahí se escucha o no? Perfecto. Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, una buena y cercana exposición, Pablo, ¿eh? La verdad que está dicha desde socio a socios, ¿ya? Que eso tiene un valor adicional. O sea, no es solo una descripción de lo que está pasando, sino que qué medidas se están tomando, y justamente podemos abrir aquí un debate de qué otras medidas podrían escapársele a Pablo en este momento, que ha tenido la voluntad de exponer lo que ellos están haciendo o lo que ellos aconsejan, para ir complementando entre todos los socios lo que también además podríamos hacer. Yo nos tengo aquí en el chat, bueno, algo ya dijo Pablo, ¿no es cierto? Por ahí, Jimena nos pregunta qué se espera para los próximos meses. Para Navidad, ¿subirán más todavía los precios de los fletes? Bueno, la verdad que uno puede hacer ciertas apreciaciones y ciertas conjeturas, pero yo no sé qué opinas tú, Pablo, qué podría pasar de aquí a diciembre. Sí, la respuesta es que creo que sí, que se espera que el pic un poco pase post fiestas navideñas. Ya se está viendo que no se va a alcanzar a suplir toda la demanda de Norteamérica, con lo cual los próximos 2-3 meses van a ser súper críticos, y yo esperaría que recién empecemos a ver algunos efectos de normalización post primer trimestre del 2022. Bueno, en realidad el mercado está muy cambiante, ¿eh? Cualquier de estos, tomémoslo como comentario entre nosotros, ¿no es cierto? Pero esto puede cambiar de un día para otro en algún minuto.
Nicolás Muñoz nos dice alguna mirada sobre el impacto de Evergrande. ¿Tendrá el consumo interno de China y el impacto en la cadena completa? ¿Qué crees tú, Pablo? Bueno, antes, Marcelo, efectivamente, me gustaría hacer hincapié en lo que acabas de decir. Definitivamente que acá no hay respuestas con total certeza. Todo esto nadie sabe muy bien. Entonces, efectivamente, un poco, esto es un poco más como nuestra visión y es para que en conjunto podamos buscando soluciones alternativas. Dicho eso, el impacto de grande, el impacto de grande, más allá que la cadena, yo creía que va a impactar en la economía de China. Definitivamente que si el 50% del consumo del cobre del mundo, en el caso del cobre voy a dar datos que ustedes lo saben, pero el 50% del consumo de cobre del mundo está concentrado en China y el 40% de la producción está concentrado entre Chile y Perú. Entonces, evidentemente que si se cae el consumo, los precios se disparan. Entonces, yo creo que esto puede dar a afectar más que nada a lo que suceda en el precio del cobre y por ende y en consecuencia con el precio del dólar. No sé si tanto en la cadena logística, sino creo que eso va a impactar más en la economía, en el caso de que efectivamente se concrete esa potencial quiebra de la empresa. Parece. Federico Walter pregunta aquí, ¿cómo ven la crisis energética mundial en los precios de la MP? En ese sentido, ¿qué sería MP? Me imagino que materias primas, ¿no? Materias primas. Es una buena pregunta, Federico. La verdad es que no lo tengo claro, no logro ver una vinculación en este momento muy directa. Ustedes saben que hay proyectos, pero que están súper incipientes, con este tema del hidrógeno verde, y entonces quieren usar fuentes alternativas de combustible porque el hidrógeno verde combinado, como usted me va a hacer corregir, creo que es amoníaco, se utiliza como fuente de combustible para los buques, pero es una situación que hoy está súper incipiente. Ahora, la vinculación entre el precio de una materia prima y la crisis energética, creo, Federico, que en el caso de China, hoy, Federico lo conozco súper bien, somos amigos. En el caso de Federico, por ejemplo, perdón, le voy a responder súper específicamente a él. En el caso de todas aquellas cosas que provengan de China, va a tener un incremento de precios, ya está un incremento de precios. Por ejemplo, sobre todo aquellas plantas productivas, si vos sos un importador hoy de ferrosilicio, de ferrosílico manganeso, en los últimos 15 días los precios se dispararon brutalmente y eso tiene que ver con una reducción de emisiones de China. Entonces, ahí la respuesta depende de cada país, del origen, digamos, la mercadería. Acuerdo entre países sudamericanos para negociar en conjunto. ¿Qué opinas de esto? Me parece excelente. Ojalá se concrete. Lo veo poco probable, porque esto también es geopolítico y hay unas diferencias de opinión entre Sudamérica, entre los gobernantes de Sudamérica, entre los gobiernos de turno bastante importante, con lo cual ojalá se dé, pues lo veo muy poco probable. Sí, se ve difícil en este momento, está bien complicado el panorama a ese nivel, pero mira, vuelvo a repetir, estas cosas cambian de un día para otro, pero sí. Me parece mejor tratar de juntar entre nosotros las fuerzas a nivel nacional, digamos, y algunos de los consejos que dabas tú, ¿no es cierto? Proponernos comprar entre todos para tener de repente chartear un buque completo, digamos, si fuera posible. Lo veo más factible por ahí. Bien, ¿tenemos preguntas, no? No tenemos preguntas, entonces queremos nuevamente agradecer
¿no es cierto?, la presentación de uno de nuestros socios, ¿no es cierto?, Pablo, que tuvo la gentileza de compartir, ¿no es cierto?, lo que ellos están viendo, lo que ellos están pasando, con todos los socios que quisieron escucharlo. Agradecerle personalmente a Pablo también su preparación para esta charla y dejarlo a ustedes todos invitados a que en estos casos nos juntemos a proponernos entre todos nosotros algunas medidas que podamos tener y que a lo mejor en forma individual o independiente pueden parecer poco practicables, pero recordarles que siempre entre todos juntos sí se pueden hacer cosas. Así que esta invitación, así si alguien también quiere exponer en alguna sesión futura, bienvenido. Mientras tanto, entonces, agradecerle a todos, desearles que la salud los siga acompañando, que las empresas sigan fortaleciéndose, luchemos por nuestro querido país, hay mucho que hacer por el país también. Créanme que la industria sigue siendo motor de desarrollo y créanme que la industria la movemos las personas. Por lo tanto, todo lo que pueda hacer para la mejoría de la industria es bueno también para la sociedad, mejores empleos, como decimos siempre, y mejores para el país. Sin más, agradecerle de nuevo la presencia de todos ustedes y los esperamos en nuestra próxima videoconferencia el día martes 12 de octubre a las 9:30 horas, modernización de la Dirección del Trabajo con el abogado Luis Parada.